¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su amor inmenso, no rescata a ciertas personas? Esta pregunta revela una perspectiva fascinante sobre la naturaleza del amor divino. Aunque su amor es vasto e indiscutible, Dios sigue estrictamente sus principios. Muchos cristianos creen que la intención de Dios abarca a todas las personas, sin importar su género, edad o antecedentes, con la esperanza de que todos alcancen la salvación. Esto se respalda en las Escrituras, específicamente en 1 Timoteo 4, que declara el deseo de Dios de que todos se salven y comprendan la verdad. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que parecen estar lejos de recibir la salvación? En este video hablaré de 7 tipos de personas que pueden enfrentar obstáculos en su camino espiritual. En esencia, describiré 7 perfiles de individuos que podrían no encontrar la salvación. Es fundamental estar atentos. Muchos podrían estar enfrentando dificultades sin saberlo en su búsqueda de redención. Por lo tanto, mantente alerta y considera, ¿alguno de estos perfiles se asemeja a tu camino espiritual? Las reflexiones que obtengas podrían ser esenciales para entender la esencia del amor divino y la salvación. Te invito a que te tomes un momento para participar plenamente en este video. Únete a las oraciones y recibe las bendiciones que se otorgan a ti, a tus seres queridos y amigos. Antes de entrar en los detalles de esta discusión, apóyanos. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y difunde este mensaje importante. Tu participación ayuda a diseminar el Evangelio, tocando más vidas y fortaleciendo el reino de Dios en la tierra. Queridos creyentes, nos enfrentamos a una realidad impactante. No todas las personas en este mundo serán salvadas. Este hecho es una advertencia contundente, especialmente para aquellos que asisten regularmente a la iglesia. Simplemente asistir a los servicios dominicales, participar activamente en las actividades de la iglesia, contribuir con diezmos, tener un título cristiano, hablar de manera devota o incluso haber sido bautizado, no garantiza la salvación. La Biblia lo ilustra claramente en Mateo 7, 21-22, donde Jesús advierte sobre el día del juicio. Muchos reclamarán haber hecho milagros en su nombre, pero Él los rechazará declarando, «Nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad». Este recordatorio severo nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera posición ante Dios cuando enfrentemos el día del juicio. Considera esta pregunta crucial. Si el Señor regresara hoy, ¿estarías preparado y considerado digno, revestido de su justicia e impecable ante sus ojos? Reflexionar sobre esto no es solo importante, es vital para nuestro crecimiento espiritual. Siéntete privilegiado de formar parte de este video en un momento tan decisivo, tal como lo recuerda 2 Corintios 5:10, que afirma que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada persona reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Exploremos 7 tipos de individuos que, según las Escrituras, están fuera del alcance de la salvación. El primer grupo consiste en los incrédulos. Pero, ¿qué caracteriza a un incrédulo? Son aquellos que no aceptan las verdades fundamentales del cristianismo sobre el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Las Escrituras son claras en que, sin esta fe, la salvación es inalcanzable. La creencia en Dios y en su Hijo Jesucristo es la única vía para la redención del pecado y del dominio de Satanás. El famoso versículo de Juan 3:16 subraya esto, afirmando que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La sencillez de este camino hacia la salvación a menudo se pasa por alto, lo que hace que la incredulidad sea una postura peligrosa. Pasando al segundo grupo,
Aquí encontramos a las personas que intentan encontrar la salvación por medios distintos a Jesucristo. Juan 5:40 revela que algunos eligen no aceptar a Jesús para recibir vida. Él es el único camino hacia el Padre y nadie puede acercarse al Padre sino a través de Él. Hechos 4:12 refuerza esto al afirmar que no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos, sino Jesús. Ni la inteligencia, ni la riqueza, ni la belleza, ni las relaciones pueden asegurar la salvación. La salvación viene únicamente por la fe en Jesús y su muerte en la cruz, la cual expió nuestros pecados. Otro grupo que la Escritura identifica como fuera del alcance de la salvación son los hipócritas. Jesús mismo condenó a tales personas en Mateo 23:3, advirtiendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, cierran el reino de los cielos en la cara de los demás. Ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a los que están intentando hacerlo». Los hipócritas son aquellos que aparentan ser algo que no son. Pueden verse piadosos los domingos, vistiendo adecuadamente y levantando las manos en adoración. Sin embargo, su comportamiento durante el resto de la semana se asemeja al de cualquier otra persona inmersa en los intereses del mundo. Para ellos, la salvación y una vida de fe son solo rutinas, usando la iglesia como un lugar social en lugar de un espacio de compromiso espiritual genuino. La adoración pública es parte de su rutina, pero sus acciones y pensamientos no reflejan la vida de Cristo. A pesar de años en la iglesia, no muestran frutos tangibles de la fe que dicen sostener. Están en el umbral del reino, pero no entran ni permiten que otros lo hagan. El Evangelio de Lucas 18:9-14 relata una parábola de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a otros, mientras que Jesús elogió al humilde recaudador de impuestos que reconocía sus pecados y buscaba la misericordia de Dios. Esta historia destaca los peligros de la autojustificación. Además, Efesios 2:8-9 nos enseña que la salvación es un don de gracia mediante la fe, no algo que se gane o se presuma, recordándonos los peligros de la hipocresía en la vida espiritual. El quinto grupo de personas que se encuentran fuera del alcance de la salvación son los apóstatas. Zund, Pedro 2:20-22, aborda de manera contundente a este grupo, afirmando: «Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su última condición viene a ser peor que la primera». Este pasaje destaca las graves consecuencias de apartarse del camino de la verdad una vez que se ha conocido. Para estas personas, su estado final es más peligroso que su condición inicial. Habría sido preferible para ellos no haber conocido el camino de la justicia en absoluto, que habiéndolo conocido, abandonar el mandamiento sagrado que les fue transmitido. Como lo expresa Proverbios de manera metafórica, el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Esto ilustra a aquellos que alguna vez renunciaron a sus comportamientos pecaminosos bajo la influencia de las enseñanzas religiosas, solo para después regresar a sus antiguos caminos, mostrando su verdadero carácter. Estas personas se involucran superficialmente en prácticas cristianas clave: bautismo, comunión y participación en la iglesia, pero finalmente regresan a la vida secular y a sus tentaciones, revelando una falta de fe genuina. Su regreso a antiguos patrones demuestra que una limpieza superficial no cambia la naturaleza inherente. La sexta categoría de individuos que las Escrituras indican que no pueden ser salvados son los blasfemos. Jesús aborda específicamente este tema en Mateo 12:31-32, advirtiendo que, aunque todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una excepción.
Quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Algunas personas se burlan y minimizan el papel del Espíritu Santo, lo cual se considera el pecado imperdonable. Por lo tanto, es fundamental tener precaución al hablar sobre el Espíritu Santo. Evita tomar a la ligera, asociarte o unirte a grupos que desprecien la obra del Espíritu de Dios, ya que esto puede llevar a cometer este grave pecado. Finalmente, el último grupo que las Escrituras describen como incapaz de alcanzar la salvación está compuesto por aquellos que ya han fallecido. No es raro que las personas acudan a pastores y figuras religiosas para orar por sus seres queridos fallecidos durante los funerales. Sin embargo, es importante reconocer que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible durante la vida. Más allá de la muerte, queda totalmente fuera de alcance. El concepto del purgatorio, en el cual algunos creen, no se alinea con la verdad bíblica. La salvación debe ocurrir durante la vida, lo que subraya la importancia de comprometerse con Jesús mientras aún hay tiempo. Es importante entender que algunas personas pueden permanecer sin salvarse, no por falta de amor de Dios, sino porque su justicia no puede ser comprometida. La demostración máxima de amor fue que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros en la cruz en el Calvario, incluso cuando aún éramos pecadores. Después de este profundo sacrificio, si una persona elige la incredulidad, Dios no doblegará sus principios. Una vez más, te insto a que consideres: ¿has aceptado verdaderamente a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, ahora es el momento perfecto. El concepto del rapto es un tema significativo de conversación tanto entre cristianos como entre los que están fuera de la fe. No es solo un evento profetizado, es una promesa divina que sin duda se cumplirá. Aunque el momento preciso sigue siendo incierto, las Escrituras lo aclaran. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17 afirma que aquellos de nosotros que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, la voz del arcángel y el toque de la trompeta de Dios. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Luego, aquellos de nosotros que aún estemos vivos, nos reuniremos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y a partir de ese momento, estaremos siempre con el Señor. Este evento tan esperado está lleno de esperanza y fe, ofreciendo una majestuosa reunión con el Señor en los cielos. Un momento que cada fiel seguidor espera con ansias. El rapto está especialmente destinado a aquellos que se han comprometido con el poder redentor de Jesús y se han apartado del pecado. Esto destaca que independientemente de las buenas acciones o intenciones nobles de una persona, sin una creencia y dedicación a Dios, no será llevada en el rapto. Aunque algunos especulan que el rapto podría ocurrir más de una vez, ofreciendo una segunda oportunidad para quienes se perdieron el primer evento, no hay evidencia bíblica que respalde esta idea. Por lo tanto, es fundamental hacer todo lo posible para ser parte de este magnífico acontecimiento. El rapto es un evento único, no volverá a suceder. Aquellos que queden atrás enfrentarán la agitación y persecución traídas por el anticristo. Por el contrario, quienes sean raptados comenzarán una vida eterna con el Señor, disfrutando de una relación continua e ininterrumpida con Jesús. No solo evitarán los peligros del infierno, sino que también experimentarán plenamente las alegrías de la vida eterna. La muerte, el último enemigo, será derrotada y juzgada. Este video profundizará en lo que implica el rapto. Por favor, míralo con atención, ya que tiene el propósito de fortalecer tu fe y aliviar cualquier inquietud que tengas sobre el rapto.
El término rapto se refiere a un evento bíblico fundamental en el que Dios lleva a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, preparando el escenario para sus justos juicios durante la tribulación. Es importante señalar que, aunque el término rapto no aparece en la Biblia, varios pasajes a lo largo de las Escrituras aluden a este evento significativo. Las referencias a estos pasajes se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otros textos. Como partes del Nuevo Testamento, estas escrituras validan el evento predicho conocido como el rapto. Dada la importancia de este acontecimiento inminente, han surgido numerosas enseñanzas sobre el rapto, generando una variedad de puntos de vista e interpretaciones. Una suposición común pero incorrecta es que el rapto y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Sin embargo, los textos bíblicos distinguen estos dos eventos. La Biblia diferencia explícitamente el rapto, donde los creyentes ascienden a encontrarse con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17 de la segunda venida de Cristo, donde esos creyentes ascendidos descienden con Cristo a la tierra. Las distinciones entre el rapto y la segunda venida son cruciales. Durante el rapto, los creyentes serán llevados a unirse a Jesús en el cielo. En cambio, durante la segunda venida, estos creyentes acompañarán al Señor de regreso a la tierra. El propósito de este regreso incluye juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y evitaron la marca de la bestia, derrocar al anticristo y a Satanás, e iniciar un reinado de 1000 años, como se detalla en Apocalipsis 19 y 20. Así, el rapto es específicamente el evento en el que los creyentes son llevados de la tierra a las nubes para estar con el Señor, mientras que la segunda venida implica regresar con ellos para ejecutar el juicio en la tierra y atar a Satanás por 1000 años. En segundo lugar, el rapto ocurrirá en un instante en contraste con el desarrollo gradual de la segunda venida de Cristo. Según 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este evento sucederá repentinamente en marcado contraste con la segunda venida, que será un fenómeno visible para todos, como se describe en Mateo 24:27, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el rapto es un evento que podría ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida requiere el cumplimiento de eventos proféticos específicos primero. Por lo tanto, se espera que el rapto preceda a la segunda venida. Existen muchas interpretaciones y creencias en torno al rapto, pero la Biblia proporciona la descripción más confiable y detallada de este evento. Un malentendido común es que el rapto está reservado para quienes son moralmente intachables. Sin embargo, la Biblia establece claramente que el rapto está destinado a aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No importa cuán loables sean tus acciones, sin esta confesión, corres el riesgo de ser dejado atrás en el rapto. La Biblia ofrece un profundo consuelo y esperanza, especialmente a quienes lloran la pérdida de un ser querido que creía en Cristo. Afirma que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tu ser querido fue un devoto seguidor de Jesús, hay una noticia alentadora. Estarán entre los primeros en resucitar y unirse al Señor en el aire durante el rapto. Esto debería brindar un consuelo y alegría significativos. Te preguntarás, ¿cómo puedes prepararte para el rapto? ¿Es posible realmente prepararse? Absolutamente. Aquí te detallo cómo puedes alistarte para este acontecimiento tan significativo. Primero, abraza una vida de fe y justicia.
Reflexiona sobre la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Deja que este desafío te inspire a fortalecer tu fe y a esforzarte por la justicia. No te dejes influenciar por aquellos que dudan de la importancia de vivir con fidelidad y rectitud. Comprométete no solo a hablar de pureza, sino a vivirla, fortalecido por la gracia y sabiduría del Señor. Además, una parte crucial de estar preparado para el rapto es involucrarse profundamente en las enseñanzas bíblicas. Comprométete a estudiar las Escrituras con diligencia. Al sumergirte en la palabra de Dios y comprender sus enseñanzas, te conviertes en un siervo competente, sin necesidad de avergonzarte y hábil en aplicar la palabra de verdad en todos los aspectos de la vida. Es vital leer, estudiar y aplicar consistentemente las enseñanzas de la Biblia y tener cuidado de no perseguir nuevas revelaciones que se aparten de las verdades fundamentales de las Escrituras. Recuerda que la complejidad o el misterio de una enseñanza no garantiza su veracidad. La verdadera sabiduría de Dios a menudo se transmite de forma sencilla, asegurando que todos estén bien preparados para toda buena obra. Otro aspecto importante para prepararse para el rapto es mantener conexiones cercanas dentro de una comunidad de verdaderos creyentes. Como dice Proverbios 27, el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Es esencial participar activamente con otros creyentes. Como bien se dice, en la unión está la fuerza. Las Escrituras nos instan a no dejar de congregarnos y a evitar cualquier cosa que nos pueda aislar de otros creyentes. Tal aislamiento suele ser una táctica del adversario, no una directiva de Dios. El cuarto paso para prepararse para el rapto es buscar constantemente la guía y fortaleza divina a través de la oración, especialmente al enfrentar estos últimos días. La oración nos mantiene conectados con Dios y nos apoya en momentos en los que podemos sentirnos aislados en nuestro camino espiritual. Ora por la dirección y fortaleza del Señor. Aunque nuestra propia fuerza es limitada, la provisión de Dios nos asegura que permaneceremos firmes. Para concluir, mientras haces esfuerzos para prepararte para el rapto, recuerda que Dios nos brinda señales en nuestro camino para guiarnos. Aunque el momento exacto del rapto no está detallado en la Biblia, se nos anima a estar atentos a las señales de los últimos tiempos. Jesús mismo destacó estos indicadores y enfatizó la importancia de la vigilancia. Como Él enseñó, y a medida que las señales se vuelven evidentes en nuestra época, es cada vez más importante prestar atención a las Escrituras y a las instrucciones específicas que Jesús impartió para vivir en los últimos tiempos. Reflexionar sobre sus palabras en Mateo 24:33. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y preparados. En este video abordaré 3 enseñanzas esenciales de Jesús y su relevancia práctica para nuestra vida cotidiana como cristianos. La primera enseñanza de Jesús, que encontramos en Mateo 24:46, destaca las bendiciones que recibirán aquellos que sean hallados cumpliendo fielmente sus mandatos al regresar. Jesús resalta la importancia de una fe activa, señalando que la devoción genuina se demuestra haciendo su voluntad cuando Él regrese. Nos asegura que los siervos leales, comprometidos con su obra, recibirán bendiciones. Pero, ¿qué significa estar activamente haciendo? ¿Qué actividades deberían estar realizando los seguidores de Jesús cuando Él vuelva? En estos tiempos difíciles, la seguridad se encuentra en cumplir fielmente los deberes que Jesús nos ha asignado como sus seguidores. Esto implica mantenernos firmes en la misión que Él nos ha dejado hasta que regrese en gloria.
Jesús profundizó en este concepto a través de la parábola de los talentos, explicando que ser hallados haciendo implica un enfoque proactivo y comprometido en nuestras tareas asignadas, realizadas con excelencia y un sincero entusiasmo por su inminente regreso. Entre estos deberes se encuentra la proclamación del Evangelio. Jesús ordenó a sus discípulos que difundieran el Evangelio como parte fundamental de la Gran Comisión. Esta directiva llama a cada creyente a participar activamente en compartir el Evangelio con los demás. Nuestra dedicación a llevar el mensaje del reino de Dios a los casi 8.000 millones de personas en el mundo debe permanecer firme, sin importar los obstáculos o desafíos que enfrentemos. Fomentar el discipulado es otra misión que Jesús nos ha confiado. Como se indica en Mateo 28:20, Jesús manda, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hoy, el llamado al discipulado es más crucial que nunca, con Jesús exhortando a cada creyente a multiplicarse y formar discípulos, avanzando así la obra de su reino. Los verdaderos discípulos son aquellos capaces de desarrollar a otros como seguidores, satisfaciendo la necesidad urgente de trabajadores comprometidos en el reino de Dios. Al guiar a las personas para que profundicen su relación con Dios, alentándolas a amar, servir y representarlo, vivimos realmente la directiva de Jesús. Al involucrarnos en estos esfuerzos, aseguramos que estamos activamente haciendo cuando el Señor regrese. Una instrucción clave de Jesús sobre cómo vivir correctamente en estos últimos días es mantenernos espiritualmente alerta, evitando distracciones que nos desvíen. Como se afirma en Marcos 13:33, estén atentos, manténganse despiertos y oren, porque no saben cuándo llegará el momento. Para los cristianos, estar vigilantes implica un compromiso dedicado a la oración. Nosotros, los fieles, estamos llamados a mantener un espíritu vigilante, evitando cualquier forma de letargo espiritual. Esta es una invitación a sumergirnos más profundamente en la oración mientras anticipamos el regreso de nuestro Señor. En el refugio de la oración encontramos cualidades esenciales como gracia, consuelo y paciencia, fundamentales para superar los obstáculos de estos tiempos difíciles. Para evitar trampas y engaños, las dificultades presentes exigen que tanto tú como yo dediquemos tiempo significativo al Señor a través de la oración diaria. Reflexiona sobre esto. ¿Cuál es el estado de tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar cada día? Reconocer la importancia de una oración persistente para discernir las intenciones de Dios para ti y los pasos que Él desea que tomes ahora es esencial. Conversar con Dios nos da ventaja sobre los muchos planes de Satanás. Muchos creyentes aún no reconocen que el mundo evoluciona cada día para conformarse al plan del anticristo, con Satanás empeñado en desviar a la mayor cantidad posible de fieles. Sin embargo, ten en cuenta que Él es un maestro del engaño. Dedicar tiempo significativo a la oración diaria nos ayuda a mantenernos vigilantes y receptivos a las advertencias de Jesús para estar alerta ante su inminente regreso. Descuidar nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este consejo crucial. Permanecer atentos y vigilantes, ya que desconocemos el momento exacto de su retorno. Marcos 13:35-36 nos advierte: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa, si viene de repente, que no los encuentre dormidos. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la apatía espiritual. En este contexto, dormir no simboliza el descanso físico, sino un estado de inconsciencia y descuido espiritual.
Por tanto, en estos tiempos de incertidumbre y cambio, es crucial atender este consejo de mantenerse vigilantes y comprometidos con la oración. El momento exacto del retorno divino sigue siendo desconocido. Permanecer espiritualmente despiertos y alertas es fundamental para evitar sorpresas y estar preparados para los desafíos que se avecinan. Jesús enfatiza la importancia de mantener el enfoque y no volverse complacientes o negligentes respecto al reino de Dios y al regreso inminente de Cristo en sus enseñanzas sobre cómo vivir en los últimos tiempos. Nos insta a estar vigilantes, ya que no sabemos la hora de su retorno. Debemos resistir la influencia de modas pasajeras o distracciones que podrían llevarnos a ignorar sus advertencias. A cada creyente se le insta a permanecer atento, anticipando el regreso del Señor con esperanza y a evitar conscientemente cualquier cosa que pueda poner en peligro nuestro enfoque espiritual o compromiso. Estar vigilantes implica dedicarnos activamente a proteger nuestras creencias fundamentales y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y evitando todo aquello que podría desviar nuestros corazones. La tercera advertencia de Jesús aparece en Lucas 21, 34, 35, donde nos advierte enfáticamente contra dejar que nuestros corazones se vean agobiados por el exceso y las preocupaciones de la vida, ya que podrían atraparnos de manera inesperada. Nos alerta sobre los riesgos de caer en conductas frívolas y descontroladas que pueden volverse comunes en los últimos días. Nos recuerda situaciones similares que se desarrollaron en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra y Babilonia, todos los cuales enfrentaron destrucción. Las Escrituras nos dicen que, antes de estos cataclismos, las personas estaban profundamente absortas en sus rutinas diarias, comiendo, bebiendo y casándose sin prestar atención a Dios ni a sus advertencias. Hoy nos encontramos en una situación comparable donde muchos están perdiendo de vista a Dios, influenciados por las falsedades y engaños propagados por el enemigo a través de la cultura, los medios e incluso los sistemas políticos. Jesús también señaló que algunos podrían desviarse del camino no directamente a través de acciones pecaminosas, sino debido a las presiones de la vida. Es, por lo tanto, vital estar atentos a las tensiones que pueden erosionar la fe de los demás. A pesar de los tiempos difíciles, debemos asegurarnos de que nada disminuya nuestro fervor por Dios. Bajo ninguna circunstancia debe la ansiedad mermar tu fe. Más bien, permite que tu fe te libere de las preocupaciones que abruman a muchos hoy en día. Queridos amigos, habiendo escuchado estas directrices del mismo Señor Jesús, ¿cómo debemos responder? Tal como se describe en la segunda epístola a Timoteo 3:1-5, vivimos en tiempos peligrosos. En estos últimos días, las personas se volverán egoístas, avaras, vanidosas, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, carentes de amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, brutales, enemigas del bien, traidoras, impulsivas, vanidosas y más interesadas en el placer que en Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero rechazarán su verdadera esencia. De tales personas debemos apartarnos. Esta instrucción es clara. Necesitamos discernir y alejarnos de la sociedad en general, evitando cualquier grupo que muestre una piedad exterior, pero que contradiga fundamentalmente el poder transformador de una vida piadosa. Sus acciones o apoyos suelen reflejar un estilo de vida de desobediencia a la palabra de Dios. Mientras esperamos el regreso del Señor con esperanza y expectación, debemos aferrarnos firmemente a nuestra declaración de fe y defender con pasión la fe que se nos ha confiado. Mantengámonos firmes, inquebrantables y constantes, conscientes de que, al regresar, el Señor recompensará a aquellos que se han enfocado fielmente en Él
y han dedicado sus vidas a agradarlo. En Apocalipsis 22:12 se declara: «He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según su obra». ¿Te has preguntado qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Qué sería lo único a lo que te aferrarías si estuvieras a momentos de entrar en la eternidad? Aquellos que han tenido un encuentro cercano con la muerte suelen ver cómo su vida cambia de manera radical. En esos momentos, todo lo demás pierde importancia, quedando solo un aspecto crucial: Cristo Jesús. Al borde de la muerte, se vuelve evidente que en medio de nuestros esfuerzos y éxitos terrenales, lo que realmente tiene valor es nuestra relación con Cristo, hecha posible gracias a su sacrificio en la cruz. Únete a mí para profundizar en este poderoso mensaje y descubrir la verdad eterna de la cruz de Cristo, que ofrece salvación a nuestras almas y nos garantiza la promesa de una vida más allá de la muerte. Este mensaje es de suma importancia y Dios pide tu total atención. Que nada se te escape. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué puede traer el siguiente momento. Gálatas 6:14 enfatiza que nuestra principal fuente de orgullo debe ser la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje indica explícitamente que solo debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual el mundo está muerto para nosotros y nosotros para el mundo. Esto sugiere que, en el gran esquema de las cosas, nuestros logros y deseos terrenales palidecen en comparación con la perspectiva eterna. Piensa en el caso de una persona que enfrenta la realidad de una muerte inminente. Por ejemplo, imagina a un empresario que ha preparado cuidadosamente una reunión de negocios crucial programada para la semana siguiente. Al enfrentarse a la posibilidad de la muerte, la importancia de esta reunión disminuye drásticamente, convirtiéndose en un detalle tenue e irrelevante a medida que se despliega el tapiz de su vida. Su antigua búsqueda incansable de riqueza ya no ocupa su mente, y su entusiasmo por su equipo de fútbol favorito se desvanece. Incluso su querida casa, que una vez consideraba un bien valioso, ahora parece una posesión menor. Amigos, este mensaje es un recordatorio contundente de que las búsquedas y valores que a menudo priorizamos en última instancia carecen de importancia en el gran contexto de la eternidad. La riqueza, los bienes materiales e incluso nuestros logros más preciados son efímeros cuando se enfrentan a la profunda pregunta sobre nuestro destino eterno. En el centro de esta perspectiva está la cruz de Cristo, que es fundamental para definir dónde pasaremos la eternidad. Es crucial que cada uno de nosotros internalice este mensaje, ya que la muerte es una certeza que todos enfrentaremos. Cuando la muerte se acerca, todas nuestras preocupaciones terrenales y prioridades equivocadas se disipan como el humo en el viento. En el fondo, comprendemos esta realidad, pero con frecuencia nuestra búsqueda de éxito, reconocimiento y ganancias materiales oscurece nuestro enfoque en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Debemos preguntarnos qué es realmente eterno. Que esta reflexión nos despierte y nos lleve a reevaluar lo que valoramos, ayudándonos a alinear nuestras vidas con las verdades eternas. Contemplar lo que yace más allá de nuestra existencia terrenal nos impulsa a una seria reflexión sobre la vida después de la muerte. ¿Qué sucede con nosotros al final de nuestro viaje por la vida? ¿Qué nos espera más allá de la puerta de la muerte? Mientras algunos especulan sobre conceptos como el purgatorio o un sueño profundo hasta la resurrección, Hebreos 9:27 aclara al decir que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta escritura elimina cualquier ambigüedad sobre un estado intermedio después de la muerte, afirmando la certeza del juicio divino que sigue a nuestra estadía terrenal.
la noción del purgatorio cede ante la realidad definitiva del juicio de Dios. Amigos, reconocer la certeza del juicio divino debería transformar profundamente nuestras vidas. Al saber que un Dios santo y eterno revisará meticulosamente cada aspecto de nuestra existencia, nos vemos impulsados a vivir de manera diferente. Cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos, estará bajo escrutinio. El juicio es inminente, esperando justo más allá del horizonte, y es crucial entender que un factor clave decidirá el destino de nuestras almas. En 1 Corintios 1:18 se nos recuerda la importancia de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Reflexionemos sobre este contraste. Para aquellos que se encaminan a la destrucción, el mensaje de la cruz puede parecer absurdo, pero para quienes son salvados, encarna el poder mismo de Dios. La cruz marca distintivamente la división entre el camino hacia la condenación y el camino hacia la salvación. Es a través de la crucifixión y resurrección de Jesús que el perdón y la salvación se hacen posibles para todos. Tal como se subraya en Gálatas 6, la declaración enérgica de Pablo, «Lejos esté de mí», sirve como un recordatorio potente para enfocar nuestro orgullo únicamente en Cristo. Nos llama a fijar nuestros ojos en Jesús, a mirar a la cruz y a confiar en aquel que comenzó y perfeccionará nuestra fe. La cruz no es solo un símbolo de esperanza, sino un profundo testimonio del amor y sacrificio inmenso que garantiza nuestra salvación. En nuestra vida cotidiana, con frecuencia nos vemos atrapados en las distracciones y tentaciones que nos alejan de la verdadera esencia de la cruz, atraídos por el encanto de los éxitos mundanos, absortos en ambiciones personales y cautivados por los placeres efímeros de la vida. A menudo pasamos por alto la importancia eterna de la cruz. Vista en el contexto de la eternidad, estas búsquedas terrenales parecen triviales en comparación con la influencia duradera de la cruz, que separa distintivamente a quienes están en el camino de la perdición de aquellos que están en el camino de la salvación, y que sirve como fundamento para el perdón de los pecados. A medida que navegamos por las complejidades de la vida, las enseñanzas de los apóstoles nos instan encarecidamente a enfocarnos en el poder transformador de la cruz. Estamos llamados a meditar en las profundas verdades que revelan estas escrituras, especialmente mientras contemplamos el juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo que clama por nuestra atención, encontramos distracciones interminables que intentan desviar nuestro enfoque de la cruz. Es vital mantener la cruz como el centro de nuestras vidas, un recordatorio constante de no quedar atrapados en búsquedas triviales e ilusiones pasajeras, sino de buscar el profundo y eterno significado que encarna. La sociedad a menudo nos empuja hacia la autoglorificación, incitándonos a enorgullecernos de nuestras acciones y justicia personal, fomentando una creencia en la autosuficiencia basada en nuestras virtudes aparentes. Esta perspectiva promueve una percepción distorsionada que ignora la realidad más profunda de nuestra condición humana. Se resaltan sutilmente nuestras buenas obras, nuestra amabilidad, amor, responsabilidad, apoyo a la comunidad y cuidado de la familia, alabando nuestra rectitud moral y cumplimiento de la ley, lo que lleva a muchos a considerarse personas virtuosas. Esta mentalidad prevalente se extiende por muchas culturas en todo el mundo, afectando no solo a quienes no creen, sino también a quienes, sin darse cuenta, ven obscurecido su entendimiento de su pecaminosidad inherente y las graves consecuencias que esto implica. Esta ignorancia generalizada sobre nuestra naturaleza pecaminosa
es precisamente lo que buscan abordar pasajes bíblicos como Romanos 3:23, que afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Asimismo, Romanos 6:23 advierte: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. A pesar de esto, muchos continúan viviendo bajo la ilusión de su propia justicia, lo que los aleja de la salvación ofrecida gratuitamente por Cristo hasta que, trágicamente, es demasiado tarde. Además, la percepción común de que el pecado consiste solo en actos atroces o graves fallas morales es radicalmente desafiada por la afirmación del Evangelio de que todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio no solo sugiere, sino que afirma con contundencia que todos, incluso aquellos considerados íntegros y virtuosos por los estándares sociales, son intrínsecamente pecadores ante un Dios santo. Esta declaración tan directa a menudo sorprende y ofende, llevando a muchos a rechazar enérgicamente la etiqueta de pecador y a aferrarse en cambio a su autopercepción de justicia propia. Como resultado, el mensaje del Evangelio se convierte en una piedra de tropiezo, percibido como ofensivo e incomprensible por quienes se niegan a reconocer su necesidad de salvación. Esta resistencia se agrava en un mundo que a menudo promueve la idea de que los logros personales y la rectitud moral son suficientes para asegurar el favor divino. Muchos se aferran a sus obras caritativas y a su integridad moral, creyendo que estas acciones son suficientes para establecer su justicia ante Dios. Seducidos por este engaño, consideran innecesario el mensaje de la cruz, asumiendo que pueden ganarse la salvación a través de sus propios esfuerzos. Esta ilusión se perpetúa en las normas sociales que sugieren la irrelevancia de la cruz en la vida moderna. Sin embargo, es vital desafiar esta idea equivocada y aceptar una verdad inquietante. Nuestros actos individuales de bondad son insuficientes para la redención. Debemos afrontar la realidad de que nuestra propia justicia no puede salvarnos. Es imposible ignorar el creciente desprecio por la vida humana en el mundo de hoy. Una rápida mirada a cualquier dispositivo o red revela una atmósfera global de hostilidad. Presenciamos un aumento de asesinatos, conflictos armados y terrorismo como nunca en los últimos 90 años. La escala de devastación es abrumadora, con más vidas perdidas en guerras en los últimos 500 años combinados. Solo en el último siglo se estima que 203 millones de personas murieron en conflictos, mientras que en la última década murieron aproximadamente 2 millones de niños y otros 4 a 5 millones quedaron discapacitados debido a la guerra. Estas sombrías realidades hacen difícil ignorar la cercanía del juicio divino. Pero, ya sea que ocurra primero el rapto o que partamos de esta vida hacia la eternidad, la pregunta esencial sigue siendo: ¿estamos listos para encontrarnos con nuestro Creador tal como somos ahora? ¿Mantenemos una relación con Jesús? Escucha este llamado. Deja de lado las distracciones y preocupaciones de la vida diaria. Al final, lo único que realmente importará será tu relación con Jesús. Tu saldo bancario, estatus social, cantidad de seguidores en Instagram o cualquier otra medida de influencia en redes sociales no contará. Solo la preparación de tu alma lo hará. En este momento, dediquemos nuestros corazones al Señor. Arrepintámonos y comprometámonos inquebrantablemente con la verdad, sin importar el costo. Oremos por guía divina hacia los asuntos espirituales y por liberación de las cadenas corruptas que atan al mundo. Que nuestro amor por Dios sea la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones y nos brinde certeza sobre nuestro destino eterno. Amén.